Muy buenas, vamos a ver ahora lo que es vectores y una pequeña introducción a lo que son bases de datos a partir de vectores, que es como, no vamos a ver bases de datos todavía, vamos a ver vectores, pero se relacionan, así que de alguna manera vamos a tocarlo. Entender cómo funcionan los vectores y si ustedes han visto los videos en orden hasta ahora, me imagino que hay una idea de lo que es un vector. Si no, pueden escribirme en los comentarios o al correo. Bueno, entender cómo funcionan los vectores es vital para aprender a usar R. El vector de ejemplo que vamos a poner acá contiene los 10 países más igualitarios con datos de 2018 usados desde el Banco Mundial, midiendo el índice de Gini, que es un índice que mide la desigualdad. Entonces, los países más igualitarios del mundo, que nosotros vamos a crear un vector llamado países Gini, que contenga la información con los 10 países más igualitarios del mundo, que son Islandia, en primer lugar, en segundo, tercero, cuarto, están en ese orden, Eslovaquia, Eslovenia, Noruega, Ucrania, República Checa. A mí esto que Ucrania fuera de los más igualitarios en 2018 me sorprendió. Al grano. Finlandia, Bélgica, Moldavia, Kirguistán. Ejecutamos. Y tenemos un vector aquí llamado países Gini, que contiene Islandia, Eslovaquia, Eslovenia, Noruega, Ucrania, República Checa, Finlandia, Bélgica, Moldavia y Kirguistán. Sabemos que es un vector de tipo carácter porque en el environment dice carácter CHR, lo escribimos. Y sabemos que son 10 elementos porque aquí el corchete nos dice 1 a 10. Pero si yo no supiera nada de esto, podría saberlo. Primero el tipo con la función class y el nombre del objeto al que quiero saber el tipo, en este caso países Gini, y su longitud con la función len y el nombre del objeto, que sería países Gini. Entonces sabemos que países Gini es un vector de tipo carácter que contiene 10 elementos que son Islandia, Eslovaquia, así sucesivamente. Crear vectores como este nos permite enseñar de forma intuitiva, además, lo que es la indexación de vectores. Por eso los puse en orden. Islandia es el país más igualitario, el segundo es Eslovaquia, el tercero es Eslovenia, y así sucesivamente. Pero ustedes pueden estar pensando de qué sirve todo esto. Bueno, en R podemos acceder a los elementos de un vector usando su índice, por eso se habla de indexación de vectores. El primer elemento de un vector tiene un índice de 1 porque es el primero. El segundo elemento tiene un índice de 2 porque es el segundo, y así sucesivamente. El último índice del vector tiene el número de su longitud. En este caso, la longitud del vector es 10, por lo cual el último elemento del vector es el décimo. Ahora supongamos que queremos saber cuál es el octavo país más igualitario del mundo según nuestros datos. Cuando trabajemos con bases de datos hay maneras diferentes de hacer esto que son mucho mejores. Lo que vamos a hacer ahora es con propósitos ilustrativos para que entiendan la indexación. Si yo quiero saber cuál es el octavo elemento de mi vector, el octavo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sería Bélgica. Entonces yo puedo escribir entre corchetes el número del vector al que quiero acceder, del índice del elemento que quiero acceder, que sería 8. Y sería entonces Bélgica. Si quiero saber cuál es el segundo, un 2. Si quiero saber cuál es un quinto, un 5. Así que les había puesto unos ejercicios para ver si se entendía este concepto. Supongamos que quiero saber cuál es el tercer o cuarto país más igualitario. En ese caso, yo podría, para saber cuál es el tercero, países Gini, el tercero sería Eslovenia y el cuarto sería Noruega. Ahora, ustedes también pueden hacerlo así y eso les arroja los puntos. Lo que hice ahí fue crear un vector que contuviera el valor 3 y el valor 4 y eso R lo va a entender al indexar un vector que me devuelva el tercer y el cuarto elemento. Siempre que quiera devolver
más de un elemento, tengo que usar una notación especial. Si quisiera el primero, el segundo y el tercero, puedo ponerle 1, 2 y 3 y me devuelve los tres primeros. Islandia, Eslovaquia y Eslovenia, y así sucesivamente. Si quiero solo el primero, quito la función de concatenación, esa C, y le pongo solo el número. Pero si quiero agregar más de uno, tengo que hacer la función de concatenación, que es esa C con un paréntesis, y separar los elementos entre comas. Pero hay otra manera de seleccionar varios elementos de un vector. Bien. Aquí yo escribí 1, 2, 3, 4, pero si fueran, no sé, 8, 4, 5, 6, 7, 8, si quisiera los 8 más igualitarios, tendría que escribirlos uno por uno, y si quisiera los 150 más igualitarios, los escribo uno por uno. No es lo más recomendable. Una notación que resume esto sería 1, 2 puntos, 8. Y también selecciona los 8 primeros. Va del 1 al 8. Eso es lo que significan estos dos puntos. Del 1 al 8. Ahora, supongamos que queremos seleccionar los 5 países más igualitarios. Sabemos que tenemos dos formas de hacerlo. Países Gini, que es el objeto, el vector donde quiero seleccionar elementos. Tenemos la primera forma, que usamos la función concatenación y separamos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. O la que es más rápida, países Gini, los corchetes del 1 al 5. Y es lo mismo. Si yo ejecuto las dos, es lo mismo. Los vectores también pueden ser numéricos. Si se acuerdan, yo había creado un vector número, que lo voy a crear de nuevo, que tenía información 1, 2, 3, 4, 5. Y este vector números consiste en los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y cada uno de esos elementos es, valga la redundancia, un número. Bueno, y sabemos también que si yo tomo un objeto numérico, por ejemplo, objeto numérico, le asigno un valor y ese objeto es de hecho un número, yo puedo asignar operaciones, puedo sumar, como puedo sumar 5 más 2, puedo sumar el objeto numérico que R entiende que es un 5, más 2 y se suma. Así que si escribimos nuestro vector y le sumamos una cantidad debido a que cada elemento del vector números es un número, lo que va a hacer R es tomar cada elemento de ese vector y sumarle 2. Vamos a comparar. El vector número es 1, 2, 3, 4, 5 y el vector números más 2 es 3, 4, 5, 6, 7, lo que tiene mucho sentido porque lo que hizo R fue tomar cada elemento del vector y le sumó 2. A 1 le sumó 2, nos dio 3, a 2 le sumó 2, le dio 4, etc. Si escribimos números por 2, R lo que va a hacer es tomar cada elemento del vector números y multiplicarlo por 2. Entonces, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10. Y sé que esto es aburridísimo, y sé que esta serie de videos es aburridísimo porque uno quiere hacer algo más concreto, pero acá están las bases de todo lo que vamos a hacer. Supongamos que tenemos el PIB de 3 países, Argentina, Chile y Uruguay, que no los voy a leer, pero son grandes estos números. ¿Ya? Entonces yo voy a crear un vector con el PIB de estos países. Este es el de Argentina, el segundo es el de Chile y el tercero es el de Uruguay. Siempre va a ser así. Creo el PIB. También tenemos la población. La primera es la de Argentina, la segunda es la de Chile, la tercera es de Uruguay. Creo el PIB. Si se fijan, no usamos puntos ni comas para separar números grandes en R. R entiende que son números. El punto solamente se usa para los decimales y la coma solamente se usa para separar elementos. Ahora, ya que creé el vector PIB y ya que creé el vector población, supongo que quiero saber cuál es el PIB per cápita de cada país. Como yo ya sé que puedo crear vectores a partir de vectores que ya tengo, que puedo crear datos a partir de operaciones y ya sé que puedo hacer operaciones con los distintos vectores. Yo sé que PIB es un vector numérico que contiene el PIB de los países y sé que población es un vector numérico que contiene la población. Si quiero el PIB per cápita, yo puedo dividir números. Entonces puedo dividir el PIB, que es un número, con la población, que es otro número. Así creo un nuevo objeto, PIB per cápita,
que consiste en el PIB dividido en la población. Y así yo tengo PIB, tengo población y tengo PIB per cápita. Y R hace la operación. Ahora, como introducción a la base de datos, porque si nosotros tenemos esta información así desagregada, no es nada fácil de ver, no tenemos nada que nos indique que esto es Argentina, que esto es Chile y que esto es Uruguay, necesito ordenar los datos en una tabla. Bueno, podemos crear un data frame a partir de estos vectores. Un data frame es sencillamente una estructura de datos rectangular que se usa para almacenar conjuntos de datos de diferentes tipos, como vectores, matrices o factores en columnas etiquetadas. Lo importante es que cada variable de una base de datos contiene vectores, datos de un mismo tipo. Y por esa misma razón es tan fácil trabajar con ellas. Un data frame puede contener distintos tipos de datos. Pueden ser datos de carácter, numéricos, lógicos o factores, pero todas las columnas tienen que tener la misma longitud. Me refiero a que si voy a tener una base de datos, todos los datos todos los vectores con los que voy a crear esa base tienen que tener el mismo número de elementos. Si se fijan, PIB, PIB per cápita y población, todos tienen 3 elementos, así que yo puedo crear una base de datos. Y al hacerlo, las filas y las columnas están indexadas. O sea, esta operación que hicimos para encontrar el quinto país, el sexto país, el cuarto país del vector, también lo puedo hacer en una base de datos. Una base de datos es una agrupación de vectores, así que las mismas operaciones que pueden hacer con los vectores, la pueden hacer con las bases. Para crear una base de datos, lo que vamos a hacer es crear un nuevo vector, países, porque no lo había creado antes. Y vamos a crear la base de datos con el nombre datos Gini con la función dataframe, data.frame. Y en los paréntesis, las funciones siempre tienen paréntesis, los nombres de los vectores que creé. Acabo de crear el vector países, pero yo tenía el vector PIB, ya tenía el vector población y ya tenía el vector PIB per cápita. Creo esto y se me va a crear una base de datos que contiene los países, Argentina, Chile y Uruguay, y que contiene el PIB de cada país, de Argentina, de Chile, Uruguay, la población de cada país y el PIB per cápita de cada país. De esta manera es más fácil trabajar con la información y de hecho nosotros si hacemos clic aquí, tenemos un vistazo distinto de nuestra base de datos y esta visión ayuda mucho cuando la base es enorme, porque esta es chiquitísima. Y con eso estamos por hoy. Muchas gracias por ver todo lo que fue esta primera sesión.